Señores, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar por iniciado la semana 3 correspondiente a la unidad didáctica de análisis y diseño de sistema turno noche. Como ya es costumbre, nosotros vamos a comenzar pasando lista. Comiencen. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante respecto a lo que son los requerimientos, ¿correcto? Vamos a ver qué cosa es un requerimiento. Podemos tener una idea nosotros lo que es un requerimiento. Vamos a trabajar nosotros netamente lo que es ingeniería. Vamos a tratar un poquito de ingeniería porque la ingeniería de requerimiento es mucho más amplio. Ya eso se ve a nivel de ingeniería de software, ingeniería de sistemas, pero de todas maneras por ahí vamos a tocar un poquito, ¿correcto? Y vamos a comenzar. Nos dice que la ingeniería de requerimientos, ¿no?, es el proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente. Ojo, las necesidades del cliente para un sistema de software. Cuando hablamos de ingeniería de requerimientos, cuando hablamos de requerimientos, ¿no?, estamos hablando netamente de todo lo que es una necesidad de un cliente con respecto al desarrollo, al diseño de un sistema informático. Y si hablamos de proceso, también estamos hablando de que habíamos dicho que un proceso era un conjunto de actividades. Es decir, que para recopilar estos requerimientos, ¿no?, para poder analizar estos requerimientos y para poder verificar realmente que estos requerimientos sean lo que realmente se necesitan, se tienen que seguir una serie de actividades, ¿no? Realizaremos actividades, utilizaremos estrategias, utilizaremos algunos software, ¿no?, que nos van a permitir a nosotros poder realizar todo este proceso. Ahora, hay que entender, ojo, que las necesidades del cliente pueden variar enormemente, ¿no? No vayan a pensar que el cliente les dice, yo necesito esto, y no, ustedes dicen, ya, hay que hacerlo. No, se tiene que analizar, se tiene que verificar si es factible realizarlo o no es factible, ¿correcto? Ahora, acá vamos a ver algunas definiciones. eh, Listo, vamos a ver algunas definiciones que lo que normalmente podría decirse que es un requerimiento. Obviamente, estos son definidos por la IEEE, ¿no? El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ¿no? O en sus siglas, por sus siglas en inglés, de Institute Electrical and Electronic Engineering. ¿Correcto? Nos dicen de que un requerimiento es una condición o capacidad requerida por el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Entonces, digamos, yo puedo decir, para poder entregar un informe final, puede decir el usuario, yo necesito que el sistema me emita un reporte de tal fecha a tal fecha de forma consolidada. Por ejemplo, ese es un requerimiento, ¿no? Es una condición o una capacidad requerida por el usuario para resolver un problema. ¿Y cuál es su problema? Los reportes o los consolidados, ¿no? ¿Correcto? Entonces, todas estas cositas que nosotros vamos a ir viendo, esas necesidades, ¿no?, que requiere el usuario, lo vamos a entender como un requerimiento. Ahora, ustedes, por ejemplo, igualito sucede cuando una empresa requerimos personal, ¿no?, que tenga, por ejemplo, que sean proactivos, ¿no?, que tengan disponibilidad de tiempo, ¿correcto? Que sean de preferencia solteros para que viajen al interior del país, ¿no?, con estudios en el tercio superior en la universidad, o que hayan cursado el tercer ciclo de computación informática. Entonces nos van dando algunos requerimientos, ¿no? Yo requiero que el personal tenga estas condiciones.
Nos dice que otra condición, nos habla de que existe otra condición, ¿no? Que perdón, que otra definición que es una condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema, ya estamos hablando del sistema, ¿no? O un componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formalmente impuesto. La primera nos habla de lo que necesita el usuario para resolver el problema. Y después nos habla de lo que debe poseer el sistema, ¿no? Para resolver este tipo de problemas. Y obviamente también nos dice que es una representación documentada de una condición o capacidad como en uno o dos, ¿no? Como lo que hablamos en las dos opciones anteriores. Ojo, acuérdense, representación documentada. Esto es algo que ustedes tienen que saber, tienen que documentar todos los análisis, todos los requerimientos, todo lo que ustedes vayan a realizar, tienen que estar documentadas, ¿correcto? Entonces, las evidencias son necesarias. Uno de los grandes problemas que tienen las empresas hoy en día, las pequeñas, y podemos hablar un poquito de las medianas, ¿no? Es que no documentan sus sistemas. Es decir, por ejemplo, eh, existen dos modalidades de contrato, ¿no? De una empresa. Una que te dicen, necesito que me desarrolles un software y me vendes el software. Y otra donde digo que yo tengo mi departamento de informática y contrato personal y trabaje conmigo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y desarrollen el software. ¿Correcto? Entonces, en una pequeña empresa es bien difícil que se documenten los software. Los software se realizan y lo van realizando las personas e inclusive los que te venden el software solamente te dan un pequeño manualito y ahí se acabó, ¿no? Pero la estructura, cómo está conformado, el análisis que se ha requerido, el diseño y todas esas cosas no entran en la documentación. Y ese es uno de los grandes problemas, porque cuando esta persona se va, se retira o simplemente acabó su contrato y vienen otras personas, entender la lógica de una segunda y una tercera persona es bien tedioso. No es, digamos, difícil, pero es tediosa, ¿correcto? Es como si a ti te dan un cuaderno escrito y la ortografía, pues, o el tipo de letra, ¿no? Parecen de médico, de doctor, que no sabes si es A, E, I. Entonces, de alguna u otra manera, entender eso se te hace tedioso. No difícil, sino tedioso, ¿correcto? Después tenemos otros conceptos, acá vamos a ver, ¿no? Según SAFe, nos dice rama de la ingeniería del software, estamos hablando de la ingeniería de requerimiento, una rama de la ingeniería del software, que trata con el establecimiento de los objetivos, funciones y restricciones de los sistemas de software. Es verdad, o sea, todo sistema o todo software, perdón, vamos a hablar directamente de software, tiene que tener un objetivo, un fin, una meta. Debe cumplir determinado tipo de funciones. ¿Para qué ha realizado este software? Y obviamente este software, ¿no? Debe estar restringido para todas aquellas personas que solamente están autorizadas. Dice que asimismo se ocupa de la relación entre estos factores con el objeto de establecer especificaciones precisas. Según Boeing, ¿no? Ingeniería de requerimientos es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema. La ingeniería de requerimientos me permite a mí nuevamente, ¿no? Recopilar todo este tipo de datos, ojo, las cuales me van a servir para poder desarrollar los nuevos paquetes, módulos, aplicaciones, sistemas, de acuerdo a lo establecido con nuestros clientes o stakeholders, ¿no? O nuestros partners en este caso, que nos van a permitir poder realizar este software. Y según Loucopoulos, ¿no? Trabajo sistemático de desarrollo de requisitos a través de un proceso iterativo y cooperativo.
Es decir, cuando hablo de interactivo, es decir que puedo volver a regresar. Si yo encuentro un error, puedo hacer un feedback, puedo hacer una retroalimentación o puedo retrotraer, ¿no?, a la parte anterior y puedo reiniciar con todos los datos que ya he conseguido anteriormente, ¿no? Y obviamente cooperativo de análisis de problemas, donde no solamente trabaja una persona, sino es en un conjunto de personas, como lo vamos a ver más adelante. Y nuevamente llegamos a esta parte, ¿no?, que es documentado, documentando los resultados en una variedad de formatos. Hay que tener en cuenta esta situación, ¿correcto? Necesariamente debemos documentar. Existen una serie de formatos, existe una serie de formatos. ¿Quién lo dictamina? No lo dictamina nadie. Eso queda a criterio de cada analista, de cada persona. ¿Existen modelos? Sí, existen modelos que tú los puedes modificar o los puedes adaptar. Y eso es cuestión de cada uno. ¿Correcto? Ya, estos son partes conceptuales. Ahora, según Leite, ¿no? Según Leite, es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista, ojo, se intercambian diferentes puntos de vista para recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. ¿Eso qué significa cuando yo hablo de intercambiar diferentes puntos de vista? Yo soy el analista, ustedes son los clientes o son los usuarios que van a trabajar, entonces yo me pongo a conversar con ustedes. Utilizaremos estrategias y ahora vamos a ver qué actividades vamos a realizar, ¿no? Pero vamos cambiando conceptos, vamos cambiando ideas, vamos juntando todas estas cosas que vamos hablando, y esta forma de conversar, de hablar, me permite poder modelar, es decir, bosquejar, maquetar, ¿no?, dibujar cómo es lo que ellos quieren que sea este nuevo software, ¿correcto? Y en este proceso utiliza una combinación de métodos, herramientas y actores, ¿no? Vamos a encontrar software, vamos a encontrar algunas herramientas que podemos utilizar, ¿no? Y obviamente actores. Aquí ya nos están hablando de actores. ¿Quiénes son los actores? Los actores son todas aquellos usuarios. Casi cometo un error. No puedo decir personas, ¿ya? Cuando ustedes escuchen que yo diga personas, y mismo me corrigen, profe, no es personas, son usuarios, ¿no? Son todos aquellos usuarios que de alguna u otra manera van a interactuar con el sistema, ¿correcto? Entonces, un actor es todo aquel usuario de cualquier nivel. Vamos a ver que existen distintos niveles de usuario. Pueden haber usuarios internos y externos y cada uno de ellos recibe un nombre específico, ¿sí? Pero en realidad un actor es aquel que de alguna u otra manera influye o interactúa con el sistema, cuyo producto es un modelo del cual se genera un documento. Imagínense nuevamente, se genera un documento de requerimiento. De todas maneras, siempre existen estas opciones dentro de la parte del análisis. Ahora, vamos a ver algunas actividades o algunos métodos que utilizan, ¿no? De acuerdo a Pressman, ¿correcto? Pressman es un ingeniero que ha creado modelos para el análisis de requerimiento, y no solamente para análisis de requerimiento, para ingeniería de software, para análisis y diseño de sistemas, al igual que Kendall and Kendall, que está en el Chamilo los libros para que lo puedan bajar, está desde la semana 1, no sé si lo habrán bajado y lo habrán visto, ¿correcto? Tenemos 5 etapas. Uno, que es el reconocimiento del problema. Segundo, evaluación y síntesis. De ahí tenemos la modelización, la especificación y la revisión. Pero también tenemos algunos procesos que propone Loucopoulos, que realmente es el que más se adapta en la vida diaria de los analistas y de la ingeniería del software, ¿no? Que lo divide solamente en 3 procesos: elicitación de requerimientos, la especificación y la validación. ¿Qué cosa es la licitación, no? Son técnicas que me permiten a mí de alguna u otra manera obtener, ¿no?, recopilar los conocimientos, los datos o la información
que tienen las personas. Es decir, utilizo algunas técnicas para recopilar su información, todo el conocimiento que ellos tienen referente a algo. Ya, ojo, referente a algo. No quiero ver todo su cerebro, ¿no? Yo quiero saber qué tanto sabe con respecto a software. Entonces ya yo le voy a hacer preguntas, ¿no? Entrevistas, no sé, de alguna otra manera utilizaré una técnica para poder obtener estas cosas. ¿Ya? Y eso es lo que se le conoce como elicitación. Y como hablamos de requerimientos, obviamente que tiene que ser todo lo que necesita el cliente o el usuario en este caso, ¿no? Ahora, licitación de requerimientos. El propósito de la licitación de requerimientos es ganar conocimiento relevantes del problema, ¿correcto? Conocer, que se utilizarán para producir una especificación formal de software necesario para resolverlo. Cuando yo sepa cómo funciona algo dentro, obviamente, de esta organización, además de todo lo que me dice el usuario o el cliente, con todos sus requerimientos, me dice, yo necesito que esto haga esto, ¿qué más? Que haga así, que sea de este color, que sea de este tamaño, que me haga tal cosa, entonces, que emita un sonidito, ¿no? Todas estas cosas que ellos te van diciendo, todas esas pautas que podemos decir, a esto lo conocemos nosotros como licitación de requerimientos, ¿no? Un problema, y esto es a donde yo quiero llegar aquí y les voy a decir, un problema puede ser definido, perdón, un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se perciben y las cosas como se desean. Y vale esta para, por favor, enseñarles aquí otra parte que es uno de los temas que doy en la universidad, que es ingeniería de requerimientos, ¿correcto? Pero que quiero que vean, ¿no? Que especifica más, que especifica más lo que acabo de decir. La realidad de los requerimientos, ¿no? Este gráfico, ¿se está viendo este gráfico? Sí, profesor. Ya, listo, gracias. Este gráfico, por ejemplo, me indica, ¿no? En realidad, cómo son las cosas dentro del punto de vista informático. Si pueden apreciar, ¿no? Este gráfico me dice cómo lo explicó el usuario. El usuario necesita, digamos, un columpio. Y él lo explicó y dice, yo quiero así. Eso es lo que él dice. ¿Cómo lo entendió el líder del proyecto? Es decir, nuestro gerente, nuestro jefe, ¿no? Dice que tiene que ser de esta forma. ¿Cómo lo diseñó el analista? Ojo, miren, ¿eh? Todo lo que, los cambios que pueda suscitar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo escribió el programador? Porque el programador también escribe de acuerdo a criterios que pueda entender y le deja el analista. Miren, ¿y cómo lo describió el consultor de negocio? Es decir, aquella persona que nos dice, oye, yo quiero algo, correcto, que es muy distinto al usuario. Y ellos van a decir, y no sé, de repente a ustedes les habrá sucedido alguna vez, ¿no? De repente cuando les piden asesoría para comprar una computadora, ¿no? Quiero comprar una computadora, ¿cuál quiere? Quiero la ultimita, te dice, no tengo plata, quiero la ultimita, ¿no? ¿Correcto? Entonces, sin saber que de repente están queriéndose comprar un Ferrari para manejarlo en Vía El Salvador. Entonces, no es la lógica, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces, una de estas cosas se ve aquí. De ahí, ¿cómo se documentó el proyecto? Lo que les decía. No hay documentación. ¿Cómo se documentó el proyecto? Lo que instaló operaciones. ¿Cómo se le cobró al cliente? O sea, se le cobró como si fuera una montaña rusa. Se le cobró un montón. ¿Cómo es el soporte? Nulo, porque en realidad no sé ni cómo, qué cosa es lo que quiere. Miren, y en realidad lo que necesitaba el cliente.
y este es lo que en realidad necesitaba el cliente, ¿no? Entonces, a donde yo quiero llegar, muchas veces la realidad de los requerimientos no es lo que realmente el usuario necesita. Muchas veces nos van a pedir tanta cantidad de cosas, ¿no? Que en realidad es por gusto porque nunca lo van a utilizar. No, pero yo quiero que lo pongas, está bien, ¿no? Si ustedes le explican, porque de todas maneras ustedes tienen que explicar, tienen que decirle, tienen que enseñarle, como vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo deben ser las cosas. Y muchas veces nosotros caemos en esto, ¿no? O sea, nosotros caemos en esto y somos tan culpables como ellos, porque simplemente, ¿qué sucede? No existe una interacción, no existe una comunicación entre cliente y proyecto. Debe haber una comunicación estrecha como la vamos a ver más adelante, ¿correcto? Entonces, a eso se refería cuando yo hablaba, ¿no? De que un problema, ¿correcto? Un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas, cómo se percibe, ¿no? Y las cosas, cómo se desea, ¿correcto? Cambia, varía. Y esa es una cosa muy importante que ustedes como analistas deben tener ese conocimiento. La experiencia obviamente se lo va a dar, ¿no? Poco a poco, ¿no? En estos momentos de repente pueden tener muchos problemas, muchos errores, digamos, cuando tengan que hacer un análisis, pero eso es normal. Como les digo, la experiencia a ustedes poco a poco les enseñará. Y acá lo que digo, ¿no? Miren, ve lo que les decían antes. Aquí vemos nuevamente la importancia que tiene una buena comunicación entre desarrolladores y clientes. De esta comunicación con el cliente depende que entendamos sus necesidades. ¿Qué significa esto? Significa de que yo debo hablar el mismo idioma que el cliente. Ojo, cuando yo hablo del mismo idioma del cliente, quiero decir que debo utilizar su misma, digamos, ¿cuál sería la palabra? Taxi, no sé qué. La misma forma de hablar de su lenguaje. Yo no puedo hablar técnicamente desde un punto de vista informático, por ejemplo, para ser más exacto, ¿no? Entonces yo agarro, le digo, ¿no? Miren, ve, por ejemplo, yo les puedo decir, lo que pasa es que tu servidor tiene problemas de comunicación, ya que el UDP junto con la TCP/IP van a crear conflictos, ¿no? Que se presentan dentro del kernel, que a propósito es un requerimiento que utiliza el sistema operativo, a través de bits y entonces, el usuario, el cliente, cuando me escucha esto, me va a mirar y me va a decir, ¿what? ¿No? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué me dices? No entiendo, ¿no? Lo que pasa es que tu servidor está fallando su memoria. Más fácil. Hay que cambiarle. Te das cuenta, o sea, nos tiramos todo un rollo completo y el usuario o el cliente no te va a entender. Entonces, la idea de una buena comunicación entre desarrollador y cliente es de que hablemos el mismo lenguaje. Nosotros debemos tener la capacidad de hablar dos lenguajes, el lenguaje del cliente y el lenguaje de nosotros, de nuestro entorno dentro del proyecto. Entonces, eso también me va a permitir poder que, como dice acá, esta comunicación que sea clara, vamos a poder entender sus necesidades. Disculpa, no te entiendo, el problema soy yo, la clásica, ¿no? Cuando quieres acabar con alguien, el problema soy yo. No, el problema es que no hubo comunicación, ¿correcto? Por si acaso. Entonces, ya saben ustedes, ¿no? En todo tipo de relación laboral, ¿correcto? Sentimental o familiar, siempre tiene que haber una buena comunicación, porque la comunicación es parte de este conocimiento, ¿no? Al final de la fase de análisis de requerimientos, el analista podría llegar a tener un conocimiento extenso del dominio del problema. Si nosotros realizamos todo esto, al final, como dije, el analista o la persona, el usuario
o este ente que se encarga de hacer el análisis va a incrementar sus conocimientos, es decir, incrementa cómo funciona este sistema, ¿correcto? Y nos va a brindar capacidades para el desarrollo de los mismos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Qué dice el resto? Sigo solamente una sola persona, por favor. Cuando ustedes no escriben, me siento mal. Escriban, aunque sea todo claro, como el agua del río Rilman o como el agua del río Lurín, ¿no? Está claro, profesor. Como el río Ledín. Como el río Lurín, cuando hay huaico, o sea, más turbio que el país de mío. ¿Correcto? Entonces, esa es una idea de los requerimientos, ¿no? Si yo les pregunto en el examen, ¿qué es un requerimiento? ¿No? Es una necesidad del usuario o del cliente. Listo. Nada más. Que es para el software, no, ya no, ya eso se sobreentiende, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Qué es una licitación? La licitación simplemente es recolectar o utilizar herramientas técnicas para recolectar información de personas con respecto a un problema Profesor, determinado, disculpe. obviamente. Profesor, Dime, disculpe. Siempre va a haber una buena comunicación entre el cliente. Siempre va a haber una buena comunicación. eh, lo que se, lo que se, lo que se requiere, y imagínate aquí porque ya hablamos de requerimientos, es que exista una buena comunicación. Para eso nosotros también debemos ser estrategas, debemos ser, pues, ¿cómo te puedo decir? Psicólogos, ¿no? Entonces, si yo realmente establezco una muy buena relación con un cliente, no significa que yo le deba aceptar todo lo que él dice, a pesar que él me diga, o no sé, nosotros crezcamos con esto que dice que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Porque él te puede decir, mira, yo necesito un botón y que esto explote. Obviamente él está pagando, yo, pero te estoy pagando por eso. No, pues existen determinados tipos de parámetros y reglas, como lo vamos a ver más adelante, para poder Sí, entender a un cliente, por ¿no? eso yo le preguntaba, profesor, porque yo, como yo trabajé también hace tiempo trabajé como en una tienda, Ujú. no siempre el cliente tiene la razón, porque a veces el cliente es muy pedante, muy autoritario de decir las cosas, ¿no? Y uno como trabajador no se le puede decir, no se le puede discutir. Como te dice, el cliente tiene la razón. Claro, claro. O sea, pero existen formas, ¿no? O sea, por eso te digo, eh, hay formas. Cuando el cliente viene, pues a veces es de realidad, ¿no? Somos, porque a veces no sé, tenemos que colocarnos en ambos lados. Nosotros como analistas, yo voy a hablar netamente del tema de analista. Así, el analista tiene que ponerse en todos los lados posibles, como usuario, como actor, como cliente, como desarrollador y también a la otra parte como jefe de proyecto. Entonces, él tiene que tener esa versatilidad para poder entender el problema. Entonces, muchas veces yo también he tenido un montón de discusiones, gente que es demasiado pedante. O sea, es una cosa, no me interesa, tú eres un pobre diablo, ¿no? Una buena sonrisa, pero señor, por favor, no, disculpe, yo no he querido ofenderlo. Claro que por dentro estás que lo quieres matar, ¿no? Pero obviamente esa es la parte de la comunicación, ¿no? Hacerle entender dónde está, que él de alguna otra manera tiene la razón, pero se ha equivocado, ¿no? Como dicen, ¿no? Sí, tiene la razón, pero estás equivocado, ¿no? Entonces, él va a entender de alguna otra manera. Ahora, son dos, digamos, posiciones distintas. Son dos posiciones distintas, ¿no? Una posición que es, digamos, desde el punto de vista de ventas, ¿no? La posición de ventas. Y la otra, la que yo te estoy hablando, que es, digamos, a nivel
de dos empresas porque a ti te contratan para algo, para desarrollar, ¿no? Salvo que seas un trabajador dentro de esta empresa. Entonces, aquí hablamos dos niveles distintos. Mi cliente se le conoce como cliente porque te va a solicitar algo. Por eso, ¿no? Entonces, y yo le voy a brindar mis servicios, o yo le voy a brindar mis servicios y él me va a contratar. Y a la final es, pues, yo puedo decir que yo soy cliente de él o él es mi cliente, ¿no? O sea, desde qué punto de vista lo puedes tomar. Ahora, implica mucho, como te digo, la posición, ¿no? Entonces, señores, vengo como representante de tal empresa, han solicitado nuestros servicios para desarrollar un software, porque de acuerdo a esta solicitud tienen muchos problemas de tiempo, de facturación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos te van a llevar a la oficina, vas a conversar con ellos, habla su idioma, ¿no? Pero estás hablando en buenas acciones. Ahora, ellos te van a decir, mira, que yo quiero esto, que lo haga por acá, y de repente, ¿no? Un momentito, por favor, mira, recién estamos comenzando, ¿no? Entonces, esto necesita una evaluación previa, vamos a hacer tu presupuesto, para esto vamos a necesitar disponibilidad de tu gente, para encuestas, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo ahorita no te puedo decir, es que lo necesito para ayer, un momentito, ¿no? Si lo necesitas para ayer te va a costar tanto, si lo necesitas para mañana te va a costar tanto. Y vas a ver como cuando le hablas de precio, ¡pac! Ahí mismo se calman, se quedan calladitos, ¿no? Entonces, existen formas de poder conversar, existen formas de poder hablar, ¿no? Y como te digo, dependiendo la posición. Y eso es verdad, lo que tú dices es verdad. Cuando tú trabajas en tienda, en mostrador, mejor dicho, pucha, olvídate, la gente es pedante. Peor todavía si trabajas en un restaurante como mozo, ¿no? Ahí vas a encontrar de todo tipo de personas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos permite entender, ¿no? Digamos, desde ese punto de vista, sin menospreciar el nivel, ¿no? Cuando hablamos ya de software, estamos hablando que vamos como profesionales a poder entablar una conversación lineal. Aquí no hay una conversación jerárquica. Él está encima mío o yo estoy encima de él, ¿no? Es una conversación lineal, ¿correcto? Entonces, ahí sí existe una buena comunicación. Y ustedes son los que de alguna u otra manera tienen que llevar que esa comunicación sea la adecuada, porque O sea son que ahí ustedes los tomas, que profesor, entonces son ahí tomas tu actitud como profesional, ya que eres. exactamente. A eso me refiero, ¿no? Entonces, esa es una de las cositas que ustedes tienen que entender, ¿no? Ver la posición. Entonces, por eso te decía, ¿no? Sin ánimo de menospreciar, ves el nivel. Yo voy a nivel de empresa a empresa, ¿correcto? A generar un negocio entre ambos. Y la otra parte es, digamos, es un punto de venta que yo tengo que vertir hacia ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza ese problema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Nuevamente, una consulta. ¿Es satisfecho, digamos, esta idea que tenías? No, claro, profesor, de todas maneras, claro, pues son dos cosas diferentes, pues. Claro, exactamente, ¿no? Pero el tema de la comunicación, siempre en cualquier lado, ¿ah? Por más pedante que sea el cliente, si tú tienes una labia muy buena, pucha, tú puedes voltear la tortilla y a veces hasta el cliente termina pidiéndote disculpas, ¿no? Claro, que Pero, como pero usted hay que dice, tener, una buena comunicación, claro, pero también hay que tener una paciencia, una ¿no? paciencia, es que usted dice. Sí, eso sí, si no, olvídate. A ver, ¿alguien más? Sí, listo, a ver, otra pregunta? Nada, ¿está claro hasta aquí? Está Sí, claro, está profesor. todo hasta aquí, o sea, hasta este punto. Entonces puedo continuar, ¿no? Sí, Profesor, dime. la última que dice conocimiento externo en el dominio del problema, también me ha enfocado en eso, ¿no, profesor? Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú haces un análisis de requerimiento, o sea, cuando el usuario, o sea, cuando tú empiezas a captar, ¿no? Porque la licitación es recoger todos los datos que tienen los usuarios en su cabeza de cómo funciona algo, ¿correcto? Entonces, yo recibo
conocimiento de él, yo recibo conocimiento del otro, yo recibo conocimiento de todos. ¿Qué hago? Yo simplemente empiezo a absorber todos esos datos y obviamente al tener el conocimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a ampliar, ¿correcto?, el dominio de todo el problema, ¿no? Por ejemplo, aquí llamamos el dominio. Miren, ¿ah? El dominio es, digamos, todo el contexto donde abarca el problema, todo el contexto. Yo digo, hay un problema en la oficina de contabilidad. Entonces, el dominio es todo ese entorno, ¿no? Es como decir el entorno, el medio ambiente donde se desarrolla, ese es el dominio. No es de dominar, por si acaso, no vayan cuando hablamos de informática, dominio, se abarca de dónde, todo lo que se abarca, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, yo puedo decir, miren, ustedes conocen el instituto, al menos habrán ido alguna vez al instituto, se ubican dentro del instituto. Sí. Correcto. Bueno, los que no, ya. O a ver, Profesor, ¿qué otro? siempre, Perdón. sí, sí entré, profesor. Sí Ya, tiene pero los estudios. pero al menos llegando a la puerta, ¿no? ¿Ustedes han visto que hay una torre de agua en el instituto? ¿Han percatado que en la entrada hay una torre de agua? A la entrada, a la mano derecha. Izquierda, A la entrando a izquierda. la mano izquierda. Sí, sí, Claro. sí, profesor. Ya, es una torre grande, ¿no? Ya, imagínense, vamos a hacer una pequeña dinámica, pero por favor, quiero que todos escriban o hablen, ¿no? De preferencia que lo escriban, ¿no? ¿Qué cosa es lo que piensan, ya? Simplemente. Ojo, no me utilicen análisis, simplemente lo que ustedes crean lo escriben, ¿correcto? Ustedes están llegando al instituto y está esa torre de agua que tiene más o menos, creo, 15 metros, 20 metros de altura, ¿correcto? Y ustedes llegan y de repente me ven parado en la punta de ese tanque de agua. ¿Qué es lo que pueden pensar? Que está verificando, profesor, el interior está viendo algo, está observando. Ya, estoy observando, ¿qué más? Bueno, ahí puede ser que le han llamado por un problema que hay en el tanque, ¿no? Puede ser una gotera o que se está despreciando el agua. Ya, ¿qué más? A ver, el resto, por favor. Está buscando alguna falla física el tanque de agua. Ya, seguimos. ¿Qué más? O lo último, profesor, que se quiere suicidar. Ahí está, correcto. Fue a visualizar si existe algún daño en el tanque del agua, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Por eso es que yo quería que escriban, porque ¿qué cosa es lo que sucede, ¿no? Porque esto de acá yo lo iba a hacer normalmente con un papelito, ¿no? Escriban en un papelito o algo por el estilo. O sea, ¿qué es lo que sucede con esto? Que si yo digo algo, entonces, eh, por ejemplo, digo, lo que pasa, yo pienso de que hay una fuga de agua. Ya todos, de alguna u otra manera, ya se contagiaron de que es eso, porque ya lo dijo uno primero, ¿no? No sé si me dejo entender. Ya se dejaron influenciar en una respuesta. La idea era que cada uno independientemente responda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? A donde yo quiero llegar. De repente, estoy arriba porque estoy observando el paisaje. De repente no tengo señal y quiero hablar por teléfono arriba, ¿no? De repente estoy
instalando una antena para telecomunicaciones, ¿no? De repente me enteré que salí del closet y me quiero suicidar, ¿correcto? O sea, existen distintos tipos de ver un problema. No sé si me dejo entender con esto. O sea, cada uno de ustedes ve el mundo de distinta forma ante un problema. ¿Estoy claro con eso o no? Está claro, profesor, porque es cierto, ¿no? ¿Qué hace una persona parada en un tanque de agua y a 15 metros, ¿no? Como usted dice, se puede ver miles de observaciones, De- de poder saber claro, qué cosa está haciendo. exactamente, ¿no? Distintas formas de ver. Cada uno de ustedes mira el mundo de distintas formas. A esto se le conoce como la cosmovisión, ¿no? Entonces, dentro de sistemas se le llama el Weltanschauung, es una palabra alemana, ¿no? Es la forma dentro de sistemas, ¿ah? Cómo cada persona mira un problema. Entonces, cuando yo llego a esta parte final en la cual me hacías tu referencia, ¿no? Al final, como yo escucho de todo un poco, entonces lo que voy a tener es un conocimiento extenso en el dominio del problema. Entonces, él ve este problema desde este punto de vista. El otro señor ve el mismo problema, pero tiene otra forma de mirar. La otra persona, el mismo problema lo mira, pero te va a decir otra cosa distinta. Entonces, esa recopilación de esta información de distintas personas que ven el mismo problema desde distintos ángulos, te permite extender el dominio del problema. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Con respecto a la pregunta que me hiciste. Correcto, profesor, lo entendí muy bien. Perfecto, gracias. ¿Y el resto de las personas, por favor? El resto de ustedes, muchachos, necesito que Todo entiendan, claro. ya, correcto, como el agua del caño o como el agua del río. ¿Como agua Como el agua potable o del como? caño, profesor. Agua de Ah, caño. muy bien. Agua de caño, ¿no? Agua de caño de Huayco. Ya, continuamos. Por favor, si por ahí hay algo que no entienden, díganlo. Si estoy yendo muy rápido, díganlo. ¿Ya? Yo creo que trabajo también con muchos docentes acá, por favor. Cada uno tiene una metodología de enseñanza, ¿no? Entonces, me gustaría también conocer si tengo algún tipo de error para poder modificarlo, porque para eso estamos, ¿no? Para, de alguna u otra manera, beneficiarnos mutuamente. Yo me beneficio porque adquiero nuevas metodologías y ustedes se benefician porque voy a explicar mucho mejor y ustedes van a adquirir más rápidamente los conocimientos que uno les brinda. ¿Correcto? Por si acaso. Listo, Correcto, entonces correcto. ya, listo. Ya vimos lo que era la licitación de requerimientos de acuerdo a lo que era Leucopulus. Ahora vamos a ver lo que es la especificación, ¿no? ¿Qué es la especificación más que todo, no? Es cómo quiero que se hagan las cosas. Estoy hablando del punto de vista del cliente, del actor, ¿no? Es cómo quiero que se hagan las cosas, pero que a las finales tiene que ser transparente. Es decir, mi famosa caja negra. Es decir, yo necesito un cajero electrónico que cuando inserte mi tarjeta, coloque mi clave y tenga saldo, me pueda brindar el dinero en el menor tiempo posible. Y me emita un ticket. Esa es la especificación. ¿Correcto? Cómo yo lo hago internamente, ya es una cosa muy distinta. A esto se le conoce como el qué hace, ¿correcto? ¿Qué quiero que haga? ¿Cómo? Esa es una parte interna, ¿correcto? Por ejemplo, una especificación, mira, cuando se emite una factura, tú sumas todo el valor neto, lo multiplicas por 18%, a eso se lo sumas y ese es el valor total. Y este IGB tú lo vas acumulando en tal cuenta.
Esas son las especificaciones que te va brindando el usuario. ¿Cómo lo haces internamente? ¿En qué campo lo guardas? ¿En qué base de datos? ¿En qué tabla? Eso para él es transparente, ¿no? Simplemente lo que él hace te da las especificaciones de lo que yo necesito. ¿Me dejo entender hasta ahí esta parte de especificación? Profesor, disculpa, ¿lo puede repetir, por favor? Porque... Ya, a ver. Una Profesor, especificación, sí, también sobre la caja negra. exactamente, la famosa caja negra, ¿no? Una especificación, lo dice acá, que puede ser visto como un contrato entre usuarios y desarrolladores de software, que define el comportamiento funcional deseado del artefacto de software. Cuando hablamos de artefacto, del módulo, del aplicativo, etcétera, ¿correcto? Listo. Entonces, estamos hablando del comportamiento funcional. Cuando hablamos de un comportamiento es cómo debe funcionar el sistema. Entonces, lo que yo digo, lo que volvemos a recoger la parte de especificación. Señor, yo tengo mi cajero electrónico y yo necesito que usted instale un programa que cuando el usuario introduzca su tarjeta, ¿correcto? Y coloque su clave y se equivoca, le dé una segunda opción. Si se equivoca, le dé una tercera opción. Y si se equivoca 3 veces, se retiene automáticamente la tarjeta. Esa es una especificación funcional de cómo debe funcionar el sistema o en este caso el cajero electrónico. ¿Cómo hace internamente? O sea, cómo el desarrollador hace el programa para que cuente, el algoritmo, mejor dicho, ¿no? La lógica de programación que haga para que se realice estas cosas es transparente para el usuario. Simplemente al usuario lo que interesa es especificar. Yo necesito que haga esto. ¿Cómo se hace? Ya eso lo haces tú, eso lo hace el desarrollador internamente. Necesito que a la hora que yo a la hora que yo termino de ingresar o escanear los productos y le ponga pagó, automáticamente se deba imprimir un ticket en la tiquetera. Esa es una especificación. ¿Cómo se hace internamente? Eso es transparente para el usuario. Otra especificación, por ejemplo, cuando yo emito una factura, ¿correcto? O una boleta de venta, se imprime en mi tiquetera, adicionalmente se envía al almacén un pequeño ticket también descontando dentro del Cardex y automáticamente se actualiza toda esa información en la base de datos contable. Por ejemplo, son especificaciones, ¿no? Eso es lo que él me dice, mira, yo quiero que haga esto, ¿correcto? ¿Cómo hago yo internamente? Eso para el usuario tiene que ser transparente. Eso es lo que vendría a ser una especificación. Ahora sí, más o menos me han entendido. Profesor, lo que Sí. entendí que especificación son acciones para hacer algo, ¿no, profesor? Claro, exactamente. Es lo que te dice el usuario. Yo quiero que haga esto. ¿Me entiendes? Yo quiero que haga esto, quiero que haga esto, quiero que haga esto, quiero que haga lo otro. ¿Cómo lo haces tú internamente con código? Para él es transparente. Ok. Por eso, sin mostrar cómo será alcanzado tal funcionalidad, ¿no? O sea, para el usuario no le interesa. Lo que hablábamos nosotros de la famosa caja negra, ¿no? A ver, por favor. Esa parte, profesor, de la caja negra. Ya, la caja negra se le conoce como caja negra porque, digamos, los usuarios, la parte externa, los actores, aquellos que interactúan con el sistema, para ellos es transparente. A ellos al usuario no le interesa lo que hay dentro, solamente al usuario le interesa que lo que él va a realizar se deba cumplir. Por ejemplo, tú quieres ir a ver. Quieres ir al cine, ¿correcto? Ahora hay una versión no, ¿cómo se dice? Una modalidad de compra. Lo puedes hacer desde internet. ¿Sí o no? Si tienes tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, haces tu compra y te asignan, escoges tú el asiento que quieras y punto. ¿Correcto?
Entonces, lo único que tienes que hacer es tú ingresar al cine, si estás registrado, si no te registras, escoges la película, escoges dónde lo quieres ver, a qué envía El Salvador, correcto, qué horario quieres, escoges tu horario y escoges tu asiento. ¿Quieres comprar canchita? Compras tu canchita, tu chocolate, no sé, y le pones pagar. Introduces tu tarjeta, se pagó y automáticamente se debitó de tu tarjeta y ya tienes tu entrada enviado a tu celular, ¿no? Tu PDF en código QR, no sé, pero ya lo tienes. Entonces, las especificaciones que brindó el cliente al que hizo el software es de que tú tienes que mostrar una pantalla donde el usuario tenga que cargar esto, tenga que hacer esto, se tenga que matricular acá, guardar y adentro tiene que haber, no sé, donde se almacenen y queden registrados los asientos, por ejemplo, ¿no? El usuario viene, carga su información, el mismo dueño de la empresa no sabe ni cómo se hace internamente. Lo único que hace es decir, esto yo quiero que el usuario vea y que el usuario registre. ¿Cómo lo haces tú dentro de tu programa? Diría yo, no me interesa, ¿no? Entonces, esa parte oculta de cómo se hace, eso es la famosa caja negra. A ellos no les interesa, ¿no? Imagínense ustedes que a todos los usuarios o dueños de una empresa tengan que explicarle. Mira, mi algoritmo es de esta manera, estoy utilizando pseudocódigo y en este caso utilizó C#. Mira que yo utilizo tal comando que y al final es el usuario no sabe qué es lo que tú estás hablando. Entonces, como no hablamos el mismo idioma, por eso le digo, como no hablamos el mismo idioma, entonces ellos no van a entender. Entonces, simplemente yo recojo lo que ellos quieren, esa es la especificación, ¿correcto? Y esa especificación yo después lo convierto a través de mis desarrolladores, lo convierto en lenguaje de máquina, que para el usuario es completamente transparente, ¿no? Como siempre mi padre me dice, yo quiero presionar un botón y que me haga esto, la clásica de todos los usuarios, ¿no? A él no le interesa si yo hago códigos arriba, me comunico con la SUNAT, me comunico con el banco, a él no, simplemente que cuando haga clic acá, ya pagó y se acabó todo su ciclo. No sé si ahora sí me han podido entender lo que es la especificación. Sí, profesor, esa parte sí entiendo. Profesor, una consultita, no creo que, de repente me estoy errando en la especificación que usted dice del contrato, ¿no? Entre el usuario, ¿no? En los bancos, por ejemplo, en el Banco de la Nación, ¿no? Cuando el usuario manipula mal su tarjeta y se le queda atracado, ¿no? Ya que no te entiendo, sigue. Ya Bueno, esa es una, por ejemplo, esa es una especificación y el usuario sabe. claro, porque Ese, manipula más su tarjeta y se queda atracado y el cliente, pues, como usted dice, ¿no? Como tiene contrato con el banco le soluciona. claro, pero ojo, cuando yo hablo de un contrato, ya cuando hablo aquí de esta cuestión, una especificación puede ser vista como un contrato, o sea, no es un contrato de lo que nosotros firmamos, sino que yo me refiero a que es un trato que tengo entre el usuario y el desarrollador, que el usuario tiene que decirme qué es lo que quiere para poder yo desarrollarlo. A eso me refería con contrato, por si acaso. Pero si nos vamos fuera de, entonces también es verdad, las empresas a nosotros nos dan muchos requerimientos o muchas especificaciones, perdón. Cuando tú vas y, por ejemplo, te dan una tarjeta de crédito, te dicen, ahí aparece una lista, ¿no? Señores, se les va a cobrar tanto de porcentaje por hacer tal cosa. Si ustedes piden efectivo, se les va a cobrar tantas cosas, ¿no? Y todo esto tiene tantos intereses y ya te van dando las especificaciones y te van diciendo, si tú manipulas más tu tarjeta 3 veces, se queda automáticamente trabada y te vamos a cobrar por reponer el plástico, te vamos a cobrar tanto. Si se te pierde el plástico, te vamos a cobrar tanto, ¿no? Entonces, todas esas situaciones es lo que se ve. ¿Sí? Ok, Un profesor. ratito, Muchas gracias. por favor, un ratito.
Ya, listo, una pequeña falla en el rosario. Perfecto, listo. Entonces, quedó claro con respecto a esto de la especificación, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Correcto? Ya. Una especificación vendría a ser algo parecido, por ejemplo, cuando van al colegio, la entrada es a las 8, si a las 8:30 tú llegas tarde, vas a pasar tardanza, si llegas 8:40 y hay falto, ¿no? 3 faltos consecutivos o 3 tardanzas consecutivas se va a considerar un falto, una suspensión, específicamente, ¿no? O sea, si validación. Bueno, obviamente, lo que significa validación es corroborar que todo lo que se ha realizado o todo lo que se ha recolectado sea verdad y que sea factible de poder realizar, ¿no? Entonces yo debo corroborar, por ejemplo, a mí me dicen, mira, yo quiero que dentro del sistema, cuando ejecute este proceso, se actualice, ¿no? Y se almacene en 4 servidores paralelamente, por ejemplo. Entonces, ese requerimiento, sí, es válido, sí, señor, se puede realizar. Pero tú no tienes 4 servidores. Solamente y es más, no tienes ninguno. Entonces, ¿yo lo puedo validar o no lo puedo? Eso es lo que él, digamos, el usuario necesita, ¿no? Lo que pasa es que yo leí, te va a decir que necesito trabajar con servidores espejos, ¿no? Cuando uno se cae, el otro trabaja continuamente, entonces nunca voy a tener problemas que se caen los sistemas, ¿no? Como utilizan los bancos, los famosos servidores espejos, ¿no? Entonces, sí, pero ¿cuánto te cuesta cada servidor? O sea, tú tienes que empezar a explicarle, ¿no? Y esto tiene un costo, de poder realizarlo podemos realizar, tenemos la capacidad, ¿no? O de repente por ahí te dice otro usuario, te dice, ¿no? ¿Sabes? Te da otro requerimiento. Mira, yo quiero que cuando emita la boleta en la etiquetera aparezca mi logo, pero en color. Perfecto, vamos a hacerlo. Pero tú tienes etiqueteras de color azul, no tienes etiqueteras de colores. Entonces, ¿cómo puedo yo brindarte este tipo? ¿Vas a poder comprar las etiquetas de las máquinas impresoras, etiqueteras, vas a comprarlas a color? No, ¿no? Porque en realidad, para mí personalmente es una pérdida de dinero, ¿no? Porque normalmente te sale en color negro, te sale en este color azul, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, eso es lo que nosotros tenemos que validar. Que se tiene que recopilar todo lo que ellos quieren, necesariamente debemos absorber todos esos datos, todos esos requerimientos, y después, obviamente, tenemos, ¿no?, que corroborar de que sea válido lo que ellos están solicitando, ¿correcto? Entonces, la idea de esto es mejorar. Aquí es donde hacemos prácticamente una depuración de todas las ideas que van llegando, de todos los requerimientos, de todas las especificaciones que ellos nos proponen, porque van a llegar un montón, obviamente, ¿no? Entonces nosotros dentro de esto, entonces vamos a ir mejorando, ¿no? Y esto me permite a mí, una vez que yo valide, me permite poder hacer los prototipos, me permite mejorar todo el contexto de cómo se desea que realmente el sistema pueda funcionar, ¿no? Vamos a encontrar problemas, ¿no? Vamos a encontrar problemas, y uno de los grandes problemas que va a existir, digamos, en este lado, es la poca calidad en la comunicación. Como hablaba su compañero anteriormente, ya aquí no hablamos de repente del dueño, y aquí hablamos de los usuarios, porque hay varios, como les dije, hay varios niveles. El gerente general o el dueño de la empresa me llama y me dice, oye, ven, cuñado, yo necesito que me hagas un sistema, me ha recomendado, a ver, ¿quién me ha recomendado? Mi gran amigo, a ver, mi amiga Cecibel te ha recomendado, me dice que tú eres muy bueno, que eres su profesor de software,
bacán, ¿no? Dice que eres ingeniero y eres bueno, bacán. Ah, ya, sí, no te preocupes. Ya, yo necesito que me hagas un software de tal envergadura. Ya, listo, se puede hacer, sí. Pero primero tengo que hacer un pequeño estudio para ver, ¿no? Costos y cuánto cuánto te puede costar y ver si, ¿no? Sería bacán. Ya estoy a ese nivel de comunicación. Ahora, una vez que él me acepta, yo ya bajo de nivel porque voy a tener que conversar con los usuarios, ¿correcto? Y ahí es donde comienzan realmente los problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú te enteras que van a colocar un software nuevo, ¿qué es lo primero que piensas? Van a despedir gente. Porque normalmente el software reemplaza a las personas, ¿sí o no? Yo trabajo 10 para hacer esto, ahora pongo computadora, necesito 3, el resto ya no. Entonces, ahí es donde comienzan esta falla de calidad en la comunicación, ¿correcto? Por si acaso. Entonces, ahí, ¿no? Poca calidad en la comunicación. La calidad ya no es buena. Entonces, como les digo, tienen que ver también cositas que te van a entender. Listo. A ver, disculpen, pequeño. A ver, uso de herramientas y técnicas no adecuadas. También este es uno de los grandes problemas que suceden con nosotros. ¿Ah? Ojo, estoy hablando con la parte de análisis, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Existen herramientas para cada cosa. Existen herramientas para cada cosa. Y obviamente formas y procedimientos cómo debemos actuar. Y aquí comenzamos. Oye, ha llegado, cuñadito, tengo este software. Ah, bacán, cuñado, pásamelo. Pero es craqueado, es pirateado. Pero a veces se cuelga, pero al menos te permite realizar estas cosas. Ah, ya. Y estoy haciendo los trabajos y a veces esos trabajos, estos diseños que uno va realizando, no salen de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces comienzan también los problemas, no se empiezan a retrasar y todas estas cosas. Hay que tener bastante cuidado. ¿Correcto? Oye, ha salido una nueva técnica que es el XP. Vamos a utilizar ese XP para poder desarrollar este software. ¿Lo conoces? No, pero es fácil, por ahí uno lo hace y bacán. ¿Me estaban escuchando? ¿Me estaban escuchando o lo había apagado? Hola, Oye, profesor. ¿me escucharon? Sí, Hasta las Sí, del XP, ¿del XP han escuchado? Sí, profesor, estamos escuchándolo. sí, profesor. Ah, es que yo acá lo tenía como apagado, dije, estoy hablando como loco. Ah, ya, disculpen, gracias. Ya, perfecto. Entonces, ¿no? Utilizar técnicas que nosotros no conocemos, pero que no, es que la vanguardia para estar en el último, pero si no estás capacitado, sigue trabajando con lo que tienes y eso lo vas estudiando en el momento que no tengas trabajo. Ojo, es muy importante eso, porque de los resultados que nosotros podamos brindar, se va a generar nuestro prontuariado, vamos a hablar de ese punto de vista, nuestra reputación, ¿correcto? Otra de las cosas, la tendencia a reducir el tiempo de análisis de requerimiento. Este es uno de los grandes problemas. Esto se hace un ratito, no, oye, dime cómo funciona, o a uno, suficiente, él ya sabe todito. No, pero hay que preguntar, no, con él es suficiente, o con ella es suficiente, y se acabó. Acabamos de ver que cada persona ve el mismo problema de distintas formas. Ojo, entonces una de las cosas que usted tiene que entender que hay que estructurar bien la parte del análisis y más que todo el de requerimiento donde vamos a necesitar recopilar todo ese conocimiento
que tienen todos los involucrados. Bueno, en realidad no son todos los involucrados, ¿no? Pero tiene que ser una muestra. Si yo trabajo con 14 personas, ¿no? Este departamento tiene 14 personas, bueno, pues un 20% está bien, ¿no? 1.4, podemos agarrar 3 y a uno más, que sean 4 personas. Entonces, 4 personas puede ser mi muestreo. O de repente por ahí 5, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera trabajo y ya tengo más claro lo que ellos desean en realidad. Tampoco no voy a, pues, investigar a las 14 personas o 15 si hubiese. Ahí también, obviamente, se va a ampliar mi tiempo y voy a demorar demasiado, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es cómo poder calcular el tiempo que yo necesito para poder realizar mi análisis de requerimiento. Porque a partir de ahí, ojo, a partir del análisis, ustedes van a empezar, de requerimientos obviamente, a entender la funcionalidad de todo. Y se van a dar cuenta ustedes, ¿no? La no consideración de alternativas antes de especificar el software. Habíamos hablado nosotros de que en toda empresa normalmente trabaja a base de procesos. Y estos procesos son una serie de actividades, ¿correcto? Lo que muchas empresas, hay veces necesitan, no es un software. No quiero un software, pero ellos no saben. Pero lo que realmente sí necesitan es mejorar u optimizar, perdón, las actividades que ellos realizan. Para no ir muy lejos, vamos a seguir chancando al instituto. El proceso que tienen ustedes para matricularse, que tienen que pagar, tienen que enviarlo por un sitio, tienen que esperar a que les envíen un correo con un nuevo recibo, tienen que bajar un FUT, tienen que llenar ese FUT, tienen que subir ese FUT, tienen que volverlo a enviar, tienen que llenar un formulario y tienen que esperar a que les digan, señorita, ya están matriculados. Eso es lo que yo entendí que así está funcionando. O sea, en realidad todo el proceso lo hace el estudiante. Yo les pregunto, ¿les están dando facilismo o les están complicando su vida? A ver. Dos nomás, el resto. Hola, ¿están en clase? Sí, Oh, profesor. ya, por fin alguien me habló. Sí, le estabas escuchando, profesor. Yo estoy atento a su... Pero si hago la pregunta, ¿por qué no me responden? Acabo de hacer una pregunta, por eso es que... Ha quedado oportunidad a los demás, profesor. Ah, ya, me parece muy buena salida, muy buena salida, muy bien. Bien, Leoncio. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que hay veces, no todo es desarrollar un software. Claro que existen colegas y colegas, ¿no? Dime, Natalie, dime. Sí, justo acá estaba conversando con mi hijito y como él también lleva computación, dice software, se sorprende porque ha escuchado la palabra. Ah, ya, muy bien. Pero dile que no estoy en el instituto, ¿no? Pero no, yo lo voy a jalar. Ya, Profe, entonces, una de las cosas que es profe, importante, dime. este, tengo una, claro, para comentarlo, ¿no? Así como una experiencia, también tiene razón eso de los procesos son engorrosos en cuanto a las gestiones, pues, ¿no? Pero lamentablemente todo el sistema así del gobierno o escuelas nacionales, institutos, universidades, siempre va a haber un proceso, ¿no? Porque tienen sus filtros que tienen que pasar, tienen que informar,
y la burocracia ahí también tiene su fin, pues, ¿no? Bueno, en realidad, mira, en realidad no es tanto eso. O sea, el Estado en estos momentos está dejando a través del ONGEI, que es el organismo nacional del Estado electrónico, ¿correcto? De que se optimice a través de aplicaciones informáticas todos los procesos. Lo que pasa es que las instituciones, ya no es Estado, es instituciones que alberga tanta cantidad de gente que no tienen qué hacer, ¿no? Porque en realidad hay cosas que no se hacen, ¿no? Y necesito darle algo que hacer. Entonces, hagan esto, lo recibe esto, hagan lo otro, lo recibe la otra, hagan esto, y total a la final, en vez de satisfacer, más se alarga el proceso. Yo le digo, está bien, está bien. Yo soluciono el problema simplemente diciendo al alumno, el alumno me envía con un FUT todos sus datos y el voucher que pagó. Punto. Pero bajo responsabilidad. Porque el problema, me estaban comentando la vez pasada, es que hay alumnos que mandaban el voucher todo borroso. Voucher que no se veía. Algunos vivos mandaban su foto, ¿no? Mandaban cualquier cosa. Entonces, como era enviar algo, entonces ellos decían, ya estoy matriculado, ¿no? Porque ya envié. Estamos hablando de los semestres pasados. Por eso que este año estaban pidiendo primero validar el pago y te envían tu recibo, el canje, ¿no? Eso es lo que estaban haciendo. Entonces, yo lo único que puedo decir, yo puedo optimizar bajo responsabilidad del alumno, que no envíe los documentos claros, simplemente se le anula su matrícula. Entonces ya creo que cada uno va a ser consciente de que debe enviar la información correcta. Y una vez que recibe la institución el voucher, internamente validan, se lo pasan a una persona, esta persona lo hace y de ahí se lo pasa a la otra y de ahí se lo pasa y ahí se acabó. No tengo por qué decirle al alumno, llena esto, haz lo otro, haz por acá. No, o sea, simplemente al usuario yo debo darle la satisfacción completa de las cosas. Esa es la idea, ¿ya? Por si acaso. ¿Listo? Entonces, regresando al tema, la no consideración de alternativas antes de especificar el software, o sea, nos dice que muchas veces hay situaciones en la que nosotros debemos dar alternativas. Simplemente es optimización de actividades, optimización de procedimientos, y ya no necesito realizar el software. Lamentablemente, tú lo haces en 4 o 5 pasos, debería hacerlos en 1 o en 2, ¿no? Pero una de las cosas que también a veces colegas, no, todo es software. ¿Por qué? Porque necesitan trabajar, porque necesitan el dinero, ¿no? Hay que hacerlo, software, ¿no? Y esos software a finales los realizas, pero no llegan ni a concluirse. ¿Por qué? Porque por el costo, porque las personas no están involucradas, ¿no? Ellos mismos encuentran alternativas de solución y te dejan de lado, y así sucesivamente, ¿no? Otro de los problemas que pueden existir son los cambios de los requerimientos debido a las variaciones en el ambiente. Te puedes cambiar de una oficina a otro, puedes cambiar de persona. Antes trabajaban 15, ahora van a trabajar 18, o simplemente hecho rotación de personal, se van 7 personas, llegan 7 nuevas. Estas nuevas personas que llegan, como les dije anteriormente, miran el problema de distintas formas, y obviamente tú ya hiciste un análisis, hiciste toda la situación, tienes que retrotraer todo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen otra forma de ver, ¿no? Entonces también son problemas que nos permiten a nosotros poder considerar, ¿no? Dentro de las cosas que vamos realizando, ¿sí? Vamos a ver algunas técnicas de licitación, las famosas entrevistas, ¿no? Los brainstorming, ¿correcto? Vamos a ver. Bueno, en una entrevista, ¿no? Ya saben lo que es una entrevista, ¿sí? Puede ser una entrevista personal como puede ser entrevistas masivas, ¿sí? Yo recomendaría, ojo,
no significa que debe ser así, pero yo recomiendo que las entrevistas sean personales. Porque cuando colocas un grupo de personas, como que no te dicen todo. Siempre se reservan diciendo, ¿y qué pensará ella o él si es que yo digo estas cosas? ¿No? Un poco como que se guardan, se vuelven un poco retraídos, no, mejor no, mejor me callo y no hablo, si no van a decirme que soy una chimosa, un chimoso, y para evitar eso, mejor no. Entonces yo recomiendo de que las entrevistas sean personales, ¿no? Ahora, una entrevista también, ¿no? Debemos preparar la entrevista. Para la preparación de entrevista tenemos que buscar un local o una oficina, digamos, donde eh, exista privacidad más que todo, ¿no? De que haya privacidad, donde la persona a la cual tú la vas a entrevistar no esté siendo vista por otras personas, porque de todas maneras creas un poco de susto y de esas cosas, ¿no? Entonces evitamos esto, que la oficina sea privada, obviamente que la persona donde se va a sentar también esté cómoda, tienes que brindarle, digamos, toda la seguridad del caso, ¿no? Entonces, ya viene la parte de la realización de la entrevista, comienzas con una apertura, debes presentarte, debes decirle quién eres, ¿no? Que eres amigo suyo, no eres un enemigo, que lo que realmente necesitas de ella o de él es conocer determinado tipo de problemas con respecto a lo que tú has venido a desarrollar, brindarle la confianza del caso, por ahí un vaso de agua, un vaso de gaseosa, un café, para que esta persona de alguna otra manera se sienta en confianza, ¿no? Y que cuando entren al tema del desarrollo, obviamente pueda tener esa facilidad de poderte contar las cosas como él cree o ella cree que puede hacer. Ahora, dentro de la apertura, ya estaba yendo, me había escapado algo, preguntarle, ¿no? ¿Puedo grabar la entrevista? Y acuérdate de que, ¿no? Si no te acepta, no lo puedes grabar, ni siquiera escondida, porque puedes tener una denuncia, ojo, ¿no? Pero sí puedes decirle, mira, voy a grabar, pero esto solamente lo voy a ver yo, no lo va a ver otra persona. Yo necesito saber cómo funciona esto. Yo no se lo voy a dar a tu jefe, no se lo voy a dar a nadie, va a ser completamente entre tú y yo. Como ya ustedes empiezan a bromear, ¿no? Tú vas a ser mi paciente, yo soy el doctor, ¿no? ¿Correcto? Entonces queda esto entre nosotros. Entonces tú le das la confianza y esta persona te va a poder, ¿no? Hablar, decir de acuerdo a las preguntas que tú le vayas dando, ¿no? Y por último, para terminar, le agradeces, ¿no? Esto y que no se preocupe. Nuevamente vuelve a darle la confianza del caso y lo mismo lo vas a realizar con todas las personas a las cuales vas a entrevistar. Ahora, una vez que ya tienes este conjunto, vas a realizar un análisis de las entrevistas, vas a hacer un consolidado de estas, ¿correcto? Y vas a ver las diferencias, qué porcentaje, ¿no? De similitud tienen con respecto al mismo problema. Y ahí ustedes van a hacer, ¿no? Una pequeña tabla y van a ver qué porcentaje de similitud hay. 80%, 90%. Nunca vas a encontrar un 100% porque no se da, ¿no? Porque no piensan igual. Un 80, un 90, un 50, un 30% ya es preocupante. ¿Cómo? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Sí? Después tenemos las famosos brainstorming, las tormentas de ideas o la lluvia de ideas, como puedan decirle, ¿no? También, estas pueden ser en conjunto, porque realmente es en conjunto, ¿no? Igualito, la preparación tiene que ser en un salón amplio, que sea ventilado, que no sea molestoso, que si estamos en verano, que tenga aire acondicionado. O sea, hay que darle los medios para que se sientan cómodos. Porque si nosotros queremos explotar eso que ellos tienen, esas ideas que ellos tienen, nosotros tenemos que darle las comodidades del caso. Si están ahí que se mueren de calor, que se asfixian, imagínense, ¿no? Ellos más preocupados están por salir. Ah, otra cosa, me olvidaba con respecto tanto a las entrevistas como todas estas técnicas, ¿no? Tienen que escoger un horario
que sea adecuado. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? ¿Ustedes creen que yo agarro, hablo con el dueño y le digo, oye, necesito entrevistarme con tu gente? ¿A qué hora crees tú? Y yo le digo, ya pues a la salida. Yo les pregunto, ¿las personas estarán 100%, o sea, los entrevistados, estarán 100% de acuerdo de darme su tiempo después de su salida para quedarse media hora, una hora, hora y media? No, no, profesor, ¿Por qué? porque ya viene a ser su hora de salida, profesor, ya no le competiría quedarse. Y si la empresa dice tiene que quedarse, Bueno, si ya viene de parte del jefe del área, tendrían que quedarse, pero sería una obligación, a menos que sea una petición. ujú. ¿Y eso qué genera? Pues incomodidad. Ay, ay, ay. ¿Correcto? Exactamente. Te genera malestar, incomodidad, rabia, amargura. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no? Ahora, igualito se dice que tampoco tiene que ser antes del almuerzo, porque la gente, si yo me demoro, no, ya me almuerzo, tengo que irme, ¿no? Se dan cuenta. Salvo por ahí que yo les pueda poner bocaditos, comida o algo por el estilo, ¿no? Que es otra cosita. ¿Correcto? Entonces, la idea de las entrevistas pueden ser a primera hora, pueden ser antes de la salida, para que empalmen su salida y se vayan, ¿no? Y tampoco después del almuerzo, porque la gente normalmente viene un poco pesada, con cansancio, en estas reuniones no te brinda la información que tú quieres, ¿correcto? Entonces, igualito tienen que preparar, y cuando se trabaja con gran cantidad de gente, o sea, 10, 15 personas, de preferencia, bocaditos, gaseositas, ¿no? Que las personas se sientan cómodas. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer algunas dinámicas para que todas estas personas se integren de alguna u otra manera, porque no solamente voy a hablar de una oficina, puedo hablar de 3, 4 oficinas y todas estas de alguna u otra manera estén integradas, ¿no? Ahora, una vez que estas ya están integradas, empiezo a hacer las preguntas del caso, empiezo a detallar lo que realmente quiero hacer. Obviamente me voy a identificar, ¿no? Voy a decir quién soy, ¿no? No solamente voy a estar yo, voy a tener a 2, 3 personas que van a ayudar de alguna u otra manera a brindar asesoría al resto de las personas, en el caso de brindarle, por ejemplo, lapiceros, papelotes, o fichas para que llenen y después, ¿no? A la hora de consolidar, colocar los papelotes, ordenarlos, revisarlos y empezar, digamos, a descartar ideas, ¿no? Porque todos los demás van a decir, no, estas ideas no son buenas, y cada uno va a sustentar por qué sí, por qué no, ¿no? Entonces, y ahí vamos descartando y vamos priorizando las ideas. Estas son mejores, estas están por gusto, como les puedo repetir. Todos miramos el mismo problema de distintas formas. Entonces ahí las personas se van a ir dando cuenta que realmente estas de acá valen más de lo que de repente las mismas que yo he detallado, ¿no? Entonces es verdad y se van priorizando y se van descartando estas ideas. Y al final, obviamente, documentar todas estas alternativas que han salido de ellos mismos. Nosotros lo único que hacemos, vamos a facilitar las cosas que ellos van hablando o van comentando, ¿no? Puedo utilizar encuestas abiertas, encuestas cerradas, de preferencia que las encuestas sean anónimas. Acuérdense, ¿ah? Que las encuestas preferentemente tienen que ser anónimas, ¿no? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, mañana, pasado, de repente a mediados del próximo mes, el profesor Culi viene, que es el jefe del departamento o del programa de estudios, viene y dice, señores, necesito que me llenen unas encuestas que le voy a hacer con respecto al profesor de ADS. Ustedes leen las encuestas, le dicen nombre, apellido, ciclo y turno. El profesor se desempeña claramente, sí. El profesor cumple con su horario, sí. El profesor nunca llega tarde, nunca, ¿no? El profesor es bueno, sí, ¿no? 100 puntos. ¿Pero por qué? Porque ustedes están colocando su nombre y su apellido. Por más que digan, yo no le tengo miedo al profesor. No, es que es así.
eso ya está, digamos, psicológicamente está normado, vamos a decir, ¿no? Pero cuando una encuesta es anónima, tienes libertad, mejor dicho, de poder expresar tus ideas. El profesor siempre llega tarde, ese profesor ni habla, tartamudo encima del profesor, ¿no? Viejo, por ejemplo, no le pongo. ¿Por qué? Porque eres anónimo. Nadie va a saber que eres tú. Entonces, hay cositas, por eso le dije, ¿no? Cuando hagan ustedes sus encuestas, preferentemente que sea anónimo, para que ellos con libertad puedan responder a las cosas, ¿no? Ahora, bueno, seguimos con, antes de los casos de uso. Ahora, en esta recopilación de data, en esta recopilación que ustedes hacen, tanto a través de entrevistas como brainstorming o a través de encuestas, también lo que necesitan es recopilar todos los documentos, ojo, todos los documentos que ellos trabajan. Por ejemplo, para matricularse en un colegio, en un instituto, en una universidad, les dan un formulario para que ustedes llenen. Sacan el formulario y empiezan a escribir su nombre, apellido, dirección, teléfono, sexo, tal, bla, bla, bla. Todas esas cosas, ¿correcto? Entonces, ese documento genera información, genera data, porque ustedes están insertando información. Entonces, ustedes deben tener una imagen de ese documento. Una vez que el usuario, ¿no?, les ha llenado el formulario, se lo entrega, ustedes ese formulario lo registran en un cuaderno. Ese cuaderno también es información. También tienen que tener una copia. Esa parte no es la mía, pero esa parte es análisis de datos. O sea, cómo yo puedo generar una base de datos y cómo genero mis tablas. ¿De dónde? Necesito una tabla de clientes. Ajá, pero yo hago la tabla de clientes porque el profesor me dijo que así es la tabla de clientes. No, la tabla de clientes, los datos de una tabla de clientes o los campos de una tabla de clientes, ¿de dónde sale? Sale de los registros que hace la empresa con respecto a sus clientes. Este es mi cuaderno donde yo registro a mis clientes. Perfecto. ¿Cuáles son los datos que tú le pides a tu cliente? Su RUC, su razón social, su dirección. Eso yo voy extrayendo y eso yo lo voy almacenando, ¿correcto? Dentro de mi lista de formatos que tengo. Vendo mis productos, correcto. ¿Y tus productos qué datos tiene? ¿Los que me dijo el profesor o lo que yo obtuve de la empresa? Porque es la empresa, es la que tiene toda esa data, toda esa información. Entonces, yo puedo recolectar, por ejemplo, el stock, ¿no?, de un producto. Su madre, tiene como cerca de 55 campos. Pero de los 55 campos, la empresa solamente utiliza 12. El resto nunca los ha utilizado y no saben por qué. Y a esto traigo a colación, ¿no? Bueno, el año pasado fue porque el año pasado realmente todo ha sido asesoría, pero ha sido buena, y este año también. El año pasado me llamaron de una empresa que se dedicaba a la venta de pasajes, tantos aéreos como terrestres, ¿ya? No era una agencia de viaje directa porque las agencias de viaje directa manejan este tipo de información y tienen un software ya universal que ellos pagan una patente, ¿no? En este caso era una empresa de transporte, ¿correcto? De transporte, la poner a tanto de viaje. Y le habían hecho un sistema y este sistema aparentemente tenía su menú, su módulo, pero solamente tenía una sola tabla. Clientes, facturas, boletas, todos metidos en una sola tabla. Imagínense la cantidad de campos. Yo le conté algo de 525 campos en esa tabla.
a los mil diablos, ¿no? O sea, y había cuando yo registraba una factura, no utilizaba, por ejemplo, proveedores, pero todo estaba metido, o sea, era una champaña, de verdad, ¿no? Yo agarro, le digo, mira tus ojos, le digo, ¿no? La base de datos, le digo, no sé quién te lo habrá hecho, pero mira, ¿no? O sea, la idea no es esto, la idea es que tengas separado por cada tabla las cosas que tú tienes que almacenar, le digo. Y realmente había llenado su espacio en disco y el problema era por espacio en disco, no era problema porque el sistema no funcionaba, el sistema funcionaba muy bien, ¿no? Sino que como todo está almacenado en un solo sitio, es como decir, ¿no? En esta casa, en cada cuarto, yo debo guardar solamente arroz, pero yo lo estoy metiendo para que guarde arroz, azúcar y leche. Pero si no hay, no interesa, queda vacío y ocupo otro lado, ¿no? Y al final les va quedando el espacio, va quedando, ¿no? Y se va llenando. Entonces, igualito era, ¿no? Entonces, la idea es eso. ¿Y de dónde tú recopilas información? La información lo tiene la empresa. Por eso es que tú haces el famoso levantamiento de información, ¿no? Por eso es que tú haces elicitación. Y las elicitaciones son las que me permiten tener conocimiento de cómo y qué utilizo dentro de esta empresa. Entonces, cuando a ustedes le digan, tenemos que generar una base de datos para una empresa, o yo les diga a ustedes, ¿saben una cosa, señores? Vamos a hacer ya un análisis y diseño de un sistema de una empresa. Lo primero que tienen que hacer ustedes es, antes de hacen las entrevistas y cuáles son las documentaciones con las que ustedes trabajan. ¿Cómo registras, por ejemplo, en una farmacia? ¿Cómo registras tus pedidos? ¿Cómo registras tus proveedores? ¿Cómo registras los productos? ¿No? ¿Qué cosa vendes? ¿Con boleta, con factura? ¿Cuáles son las boletas, los modelos que tú emites? Para todo eso después convertirlo en base de datos, en tablas para la base de datos, ¿no? O sea, eso es lo primordial. El corazón de todo sistema es su base de datos. Una base de datos mal implementada, mal hecha, por más análisis perfecto, porque también es análisis de datos, ojo, también es análisis, ¿no? Pero no lo toco porque ustedes ven base de datos, ¿no? Entonces, bien, bien implementada, obviamente va a ser exitosa, pero si no, por más, como le dije, análisis, requerimientos, ustedes que sea perfecto, tu base de datos no te va a brindar el soporte que realmente es lo que necesitan en una empresa. ¿Correcto? De ahí tenemos los casos de uso. Estos casos de uso nosotros los vamos a ver ampliamente dentro de lo que es este taller de modelamiento, pero aquí nos habla de que los casos de uso son una técnica para la especificación de requerimientos funcionales, ¿correcto? Pero lo que yo le digo, un caso de uso es un actor conectado a un semicírculo llamado caso de uso. ¿Qué es el caso de uso? El caso de uso es, digamos, una interacción que tengo con algo. Por ejemplo, yo puedo decir matrícula. A este usuario se le conoce como actor. ¿Y qué es un actor? Es cualquier entidad, ojo, o sea, puede ser usuario, puede ser un software, puede ser un departamento que interactúa con el sistema, ¿correcto? Yo, por ejemplo, digo acá matrícula. Esto va a ser la matrícula, por ejemplo. Perfecto. Entonces, el actor interactúa con el sistema. En este caso, yo puedo decir, ¿quién es el actor? El profesor. El profesor matricula a un alumno. ¿Cómo lo matricula? Ya es una cosa interna, ¿no? Esto vendría a ser como una caja negra, pero esto, por ejemplo, esto yo se lo muestro al usuario y el usuario va a entender. Ah, ya, entonces el profesor matricula a los alumnos. Perfecto. ¿Qué más puede hacer el profesor? El profesor introduce, por ejemplo, las notas. Introduce las notas. Perfecto. Pero si yo tuviese por acá el alumno, correcto, que es otro actor, pero vamos a especificar que es el alumno. Con respecto a las notas, ¿qué cosa es lo que hace el alumno con respecto a las notas? A ver, ¿qué hace un alumno con respecto a las notas?
El profesor matricula un alumno, el profesor ingresa notas, pero un alumno con respecto a las notas, ¿qué cosa es lo que hace? Estoy preguntando. Eso, con la nota puedes saber si el alumno ha aprobado o desaprobado el estudiante. Correcto, lo que dijo lo que escribieron, ¿no? El alumno con respecto a la nota, ¿qué cosa es lo que hace? La consulta, ¿correcto? Entonces, ¿no? Lo que va a hacer es revisar, ¿ya? Entonces, eso es la idea. Digamos, esto lo vamos a ver específicamente en caso de uso, en lo que está ahí de modelamiento, porque a eso se refiere, pero también es una técnica que nos permite conocer cómo se consideran eh, los sistemas, ¿no? ¿Correcto? Por si acaso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Acá tengo, por ejemplo, esto es lo que normalmente enseño en la universidad, lo que es, ¿no? También análisis y diseño, pero allá sí es ingeniería netamente, ¿correcto? Digamos, las cosas que normalmente realizamos, ¿no? Siempre viene la licitación primero porque lo que necesito es recopilar todos esos datos, hago un análisis, verifico, hago riesgos, hago estimación, ¿no? Valido la información y obviamente una vez que se realizan todas estas cosas, hago gestión de requerimientos, ¿no? Toda la documentación del caso, había así por haber, ¿no? Este es un flujograma de cómo son los seguimientos o la forma de cómo realizar, ¿no? Un requerimiento, ¿no? ¿Cómo hacemos la ingeniería de requerimiento, ¿no? Se contacta a los interesados, se identificar el problema y la causa raíz, obtener resumen del alcance, elicitar los requerimientos, ¿correcto? De alto nivel. Pregunto, ¿interesados están de acuerdo? Ojo, que esto es importante, que una vez que tengamos los requerimientos, debemos hablar con los involucrados. ¿Esto es lo que necesitan? Sí. No. Si es no, entonces adicionamos, modificamos o borramos requerimientos y nuevamente entramos en un loop. A esto se llama loop, ¿no? Hasta que se cumpla la condición y salga de acá, ¿no? Entonces entro a otra actividad, ¿no? Si los interesados proveen detalles de los requerimientos, si es sí, continúo, si no, no, entonces trato de buscar todos los detalles de estos requerimientos y así sucesivamente, ¿no? Voy documentando, ¿no? Y voy revisando los requerimientos. Y una vez que se congelan los requerimientos, eso significa que ya los requerimientos están establecidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya comienza la etapa del diseño, ¿correcto? Y la puesta en marcha de la codificación, ¿no? ¿Correcto? Si por ahí, ave motivo, existe algún tipo de problema, obviamente regresamos a esta parte de elicitar requerimientos y volvemos a hacer todo el procedimiento, ¿no? Esto es como un flujo general. Este es un modelo en cascada, un modelo de ciclo de vida para el desarrollo de un software. Definimos los requerimientos, la parte del análisis, diseño del software y del sistema, ¿correcto? Aquí es donde hacemos la maquetación, hacemos los planos, mejor dicho. Implementamos, aquí es donde hacemos la parte de la codificación, utilizo los IDE y voy codificando acá, de acuerdo, dependiendo del tipo de lenguaje de programación que utilicemos. Vamos probando y vamos instalando el sistema conforme hayamos terminado. Y obviamente vamos a ver su mantenimiento y actualizaciones constantes, ¿no? Si en alguno de estos casos yo tengo algún tipo de problema, yo puedo retrotraer y puedo regresar siempre al siguiente para ir, ¿no? Avanzando y modificando. También tenemos un ciclo de análisis de requerimiento,
igualito, ¿no? Extracción de requerimientos, análisis de los requerimientos, la documentación del requerimiento y obviamente la validación, ¿no? Todo esto, en caso haya problemas, se puede retrotraer y podemos comenzar desde un inicio, ¿no? Acá es prácticamente lo mismo que hemos venido hablando, esto es a nivel de ingeniería, y esto es más que todo lo que yo quería compartir contigo, este pequeño gráfico, al igual que el anterior que hemos visto, ¿no? Nos habla de un poco de humor con respecto a un programador o a una programadora y su cliente, ¿no? Su stakeholder con el cual quiere trabajar. Y les leo para que ustedes puedan ver, ¿no? Nos dice acá, voy a necesitar conocer tus requerimientos antes de empezar a diseñar el software. ¿Correcto? El analista le dice, oye, necesito, pues dime, ¿qué? Antes que nada, ¿qué estás tratando de lograr, no? O sea, ¿qué quieres hacer? Intento hacer que diseñes mi software, le dice él. Entonces, la programadora o el analista le dice, me refiero ¿qué intentas lograr con el software? O sea, ¿qué cosa es lo que quieres respecto al software, ¿no? ¿Qué quieres que haga el software, ¿no? Entonces, él le dice, no voy a saber qué puedo lograr hasta que me digas lo que el software puede hacer. Imagínate, ¿no? No, es que dime qué puede hacer el software, pero obviamente cómo la programadora puede si no conoce. Entonces, la programadora o la analista le dice, intenta meter esta idea en tu cabeza. El software puede hacer cualquier cosa que yo diseñe que haga, porque esa es la verdad, ¿no? Y se mira y a la final es el usuario le dice, ¿puedes diseñarlo para que me diga cuáles van a ser mis requerimientos? Te das cuenta, lo que decíamos antes también, muchas veces el cliente no sabe lo que quiere, nos pide tantas cosas que al final no sabe realmente lo que quiere. Entonces estamos nosotros para ayudarlo, para guiarlo en el sentido de que hay que revisar estas cosas para que ustedes entiendan, ¿no? Realmente, ¿para qué debes utilizar el software? Quiero un software que haga de todo, pero si tú solamente haces una cosa, desperdicias, obviamente, capacidad instalada, desperdicias memoria, ¿no? Desperdicias personal. Entonces, vas a desperdiciar dinero, ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Tengo la suerte de poder desarrollar software a distintas empresas y estas empresas, cuando me piden algo, le digo, mira, cuñado, tú necesitas esto. Es que yo he visto que mi amigo, y pregunto a tu amigo si utiliza todo, y después me dices, dándole esa opción, ¿eh? Y después vienen de verdad, él solamente utiliza 3, 4 cosas, exactamente. ¿Por qué haces tantas cosas si al final solamente vas a utilizar esto? En un futuro vas a poder utilizar esto y te lo voy a colocar, pero el resto está por gusto porque no compete a tu empresa, ¿no? Entonces, hay personas que venden software ya estándar y a la final se llenan de tantos menús que al usuario lo mareas, ¿no? Para los docentes, creo que el CIAGI, creo que se llama ese programa, al inicio que era un dolor de cabeza porque el usuario no sabía ni cómo funcionaba, cómo ingresar y tantas cosas. Pero poco a poco se ha ido optimizando para poder agilizar las cosas que uno debe realizar. ¿Ya? Por si acaso, eso es más que todo era lo que yo quería dejarles con este pequeño gráfico para que puedan entender. Estos dos, todo está colgado en el Chamilo. Este es a nivel de ingeniería, ojo, ¿correcto? Y el otro es a nivel técnico para que ustedes puedan visualizar. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor, con respecto a lo que hemos visto? Listo, ya, menos Carola y Colette me han dicho. Listo, señores, entonces ha sido todo por hoy día. El día lunes, ya listo Kimberly y aquí. Entonces, ya Muy Brian. claro, está muy claro, Gracias, profesor. Se le entiende. gracias. No se Ya, preocupe. listo. Gracias. Entonces ya el día lunes arrancamos con una práctica. Por favor, me interesaría de que para el día lunes al menos ya tengan grupos formados de A4. Me interesa que sean grupos de A4 para empezar a trabajar algunos casos prácticos
obviamente las primeras veces van a ser guiadas y poder empezar ya con lo que nos corresponde. No de 5 porque yo sé que con 5 ya hay muchas personas. Para mí 4 es suficiente. Ya con 5 hay mucho relajo. ¿Ya? Entonces yo prefiero que sean de a 4. Prefiero, no he dicho que debe ser. No, eso es una preferencia. Con 4 puedes trabajar, con 5 en análisis es muy distinto. Ojo, y yo quiero que trabajen. Yo no quiero que llames a mi amigo y él no, porque no puede hacer todo lo que estoy haciendo. Al final estoy haciendo un daño. Ojo. Entonces yo quiero que de alguna u otra manera van a hacer casos prácticos, van a realizar conocimiento, van a tener que ustedes dialogar, van a tener que discutir y van a sacar ideas, ¿no? Pero también quiero las ideas de cada uno y al final un consolidado de cada idea. Yo les dejo un caso práctico, ¿correcto? Y ustedes van a analizar ese caso práctico y cada uno de ustedes va a vertir un raciocinio. Y al final van a sacar un consolidado de cuál es la mejor de las opciones, ¿no? Pero todo eso tiene que estar documentado y eso me lo van a brindar. Nada más, ¿no? Entonces, pero necesito que participen, ¿no? 4 yo creo que es suficiente, 5 ya hay mucho relajo, ¿correcto? Pero que cada uno, yo también soy de la idea, ustedes ya se conocen entre ustedes, hay algunas personas que de repente por ahí son un poquito relajaditos o relajaditas, que no, que este, que el otro. Por favor, no lo dejen, no lo separen, porque eso es lo primero que hacen, lo separan. Formo mi grupo, como dicen, como decía su compañero de la mañana, ¿no? De los inteligentes, nuestro grupo son de los inteligentes, ¿no? De los pinky, porque son patas. Entonces, no es tanto la idea. Una de las cosas que me gusta promover es el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo significa donde todos participemos, pero también dándole la oportunidad a todos. Yo, en realidad, ustedes no los conozco, no sé, yo a lo de la mañana sí, ¿no? Entonces, yo necesito que sean de 4, porque de 4 también vamos a trabajar taller de modelamiento. Ojo, ¿ya? Con taller de modelamiento también tenemos que trabajar con 4, porque 5, como les digo, realmente no me va a permitir. No, no, Kimberly, van a ser de 4. El resto de los grupos, como no tiene nada que ver con los trabajos que yo voy a realizar, en mi caso sí, ¿no? Porque tanto análisis como les digo, tienen que hacer lo mismo, tanto análisis como el otro lado, ¿no? Ahora, ojo, y si pueden mezclarse y no tener el mismo grupo, sería mejor todavía. ¿Por qué? Porque les permite interactuar entre ustedes. Acuérdense muy bien que cuando ustedes van a una empresa a trabajar, ustedes no escogen a los compañeros, ustedes llegan y los encuentran. Yo siempre he sido de escoger. Tú, al azar van a formar su grupo, ¿no? Ahora estoy dejando que ustedes formen, porque mi técnica es que los grupos salgan al azar. ¿Y por qué al azar? Como vuelvo a repetir, cuando ustedes van a una empresa, a un trabajo, ustedes no escogen a sus compañeros, ustedes se encontraron. Y ustedes tienen que adaptarse a ese trabajo y ellos tienen que adaptarse al medio de trabajo que tienen ustedes. Les permiten poder liderar, les permiten poder mejorar, les permite poder interactuar, ¿no? Que yo no la llevo, que la odio, pero ¿cómo podemos progresar si no trabajamos en equipo? Y una de las cosas que se caracteriza sistemas es que el trabajo es en equipo. Somos el engranaje que hace un buen funcionamiento dentro de una empresa. Damos la respuesta más sencilla a los problemas más difíciles. Eso es sistemas, eso es informática, eso es computación, donde nosotros tenemos que adaptarnos a los medios que existen. No, si no son 5, no trabajo. No, y él tiene que trabajar conmigo, si no, no puedo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es el contexto que yo quiero darle a ustedes. Y les estoy dejando que ustedes se cojan y les estoy dando facilismo porque se agrupan gente que entre ustedes se conocen, de repente colegas, ¿no? Que tienen la misma visión, la misma misión dentro, pero que son profesionales y tienen la capacidad. Y el resto que no lo tiene, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre era de la idea que yo escojo, ¿no? Y obviamente mejoraba, porque se mejora la calidad. Porque la persona o las dos personas que están en ese grupo y tienen esa calidad, a las otras dos personas les guían, les enseñan
las promueven, las incentivan de alguna u otra manera a mejorar, ¿no? Pero cuando, sí, dime. Si pudiera, puede hacer ese caso, por eso, para que escoja al azar. Yo por mi parte, normal, ¿verdad? Yo lo dejo a ustedes que piensen para el día lunes. El día lunes me dicen y de repente si ustedes me dicen mejor, sería. Yo para mí sería bacán desde ese punto de vista, pero los estoy dejando porque ustedes son unas personas adultas, la gran mayoría, algunos profesionales, ¿no? Y brindar eso, ¿no? Ya les dejo claramente, el día lunes me responden, me dicen, no, profe, escogemos nuestro grupo de 4, bacán. No, mejor escoja, ya lo deciden ustedes. Tampoco me gusta imponer, ¿no? Pero sí me gusta sustentar por qué sí y por qué no, ¿correcto? Y no es que si quieran o no quieran sacar, sino que simplemente así es la forma. Ojo, estoy sustentando por qué. Si ustedes me sustentan con base, como dice, con base y fundamento que tiene que ser 5, yo les acepto. Pero si no me saben fundamentar, quedamos con 4. ¿Correcto? Por si acaso. Entonces, desde ahí ya les voy enseñando. Pueden ser de 3 si quieren, ¿no? Es como se sientan ustedes más cómodos, pero máximo 4. ¿Correcto? ¿Estamos? Listo. Entonces, señores, que pasen un buen fin de semana. Feliz Día del Trabajador a cada De uno igual de manera, ustedes. profesor, de igual manera. Feliz día, profe, feliz día.